vamos a entrar a la palabra del Señor. Yo quiero que te vayas a Jonás, porque está en el Antiguo Testamento, y quiero que lo vayas buscando. Jonás. ¿Sabes que este año el Señor nos está hablando de propósito? Y la palabra propósito realmente es muy especial. Tiene un significado muy grande para la iglesia y para los hijos de Dios. Y me atrevo a decir que no solamente para los hijos de Dios, sino también para toda persona. Porque Dios tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito con toda persona que nace, con toda persona que está en este mundo. Da igual, siempre que haya un nacimiento, Dios tiene un propósito. Y lo vemos ahí en Jeremías, donde recordemos un poco lo que el Señor nos viene hablando, donde nos está diciendo, y ahí en Jeremías comentaba que aún desde el vientre de la madre de Jeremías ya lo había santificado, ya le había puesto un propósito, y ese propósito Dios quería que se cumpliera. Ahora, siempre el propósito general que tiene Dios para las vidas, y lo hemos escuchado aquí anteriormente, es la salvación. Siempre, tanto el propósito general como un propósito específico, todo redunda siempre a la salvación de las vidas. ¿Por qué? Y dice, nosotros aquí en la iglesia tenemos ministerios. Está el ministerio de la alabanza, está el ministerio de los sugieres, orientadores, están los de la escuela bíblica y cantidades de ministerios. Pero todo siempre tiene un propósito, que es la salvación. Siempre en lo general, yo recuerdo, ha habido algunos testimonios que la gente se ha acercado a Dios porque pasa por esas puertas por primera vez, y el ujier siente darle un abrazo y con eso ya tuvo. Y dice, yo me acerqué a Dios porque sentí el amor al llegar y ver a un ujier que me abrazó, y sentí el abrazo de Dios, y ya ahí el Señor los separó y hoy en día están sirviendo. Tú dices, gloria a Dios. Por ejemplo, el testimonio de nuestra pastora, donde ella recibió y sintió ser apartada en las escuelas bíblicas. Y digo, oh Señor, gloria a Dios, porque pensamos que ahí los tienen para divertirse y entretenerlos, y no es así. Y hemos visto muchos testimonios de cómo los niños son sellados, separados para la obra de Cristo, porque estaban en la escuela bíblica. No significa que nosotros como padres no tengamos la responsabilidad de criar a nuestros niños. Estoy diciendo que hay propósitos. Y para todo, algún ministerio siempre es la salvación. Vemos aquí los hermanos de la alabanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado aquí hecho polvo? O las personas que vienen aquí por primera vez empiezan a escuchar la alabanza, se quebrantan, tienen un encuentro con el Señor y decimos, gloria a Dios. ¿Cuál era la finalidad? La salvación para esa alma. Y Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene la finalidad de Él en nuestra salvación. Ahora bien, siempre el propósito de Dios es lo bueno para nosotros, aunque algunas veces no lo entendamos. ¿Sabes? Ahí en Jeremías, no te vayas ahí, solamente quiero hacer énfasis en esto. Hay un versículo que me encanta. Y ahí en Jeremías Dios le dice a Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. Y me encanta esta última frase, porque dice, para daros el fin que esperáis. Porque cada uno de los que está aquí siempre espera algo bueno para su vida. ¿O hay alguien aquí que siempre quiera que le vaya mal? Que me levante la mano, por favor, para orar por él o ella. Porque de los que está aquí no hay ni uno que diga, bueno, quiero que me vaya mal en la vida. Uno siempre quiere que le vaya bien, que todas las cosas sigan su rumbo y que nada se tuerza.
Y esa es la realidad que vivimos como seres humanos. Por eso Dios dice que Él nos quiere dar el final que nosotros esperamos. Porque siempre esperamos algo bueno, pero no algo que a ti te parezca bueno, sino lo que a Dios le parece bueno. Y sabes, lograr el propósito que tiene Dios en nuestras vidas es la mayor victoria. Escúchame bien, la mayor victoria que puede obtener un ser humano. Hacer el propósito de Dios es la mayor victoria que puede obtener un ser humano. Da igual si a lo mejor puedes tener unas capacidades económicas tremendas. Da igual si tienes un buen trabajo. Si no haces el propósito de Dios, serás un fracasado en la vida, porque terminarás yéndote al infierno. Y no quiero meter, digo, uy, cómo empezó el hermano. Pero es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Tener victoria en nuestras vidas es hacer o permitir que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Eso es lo que nos da garantía de una salvación, de una eternidad y estar aquí en este mundo de una forma diferente. Y hoy quiero hablarte de un hombre que es Jonás, que tuvo el mismo propósito de Jeremías. El mismo propósito y el mismo propósito que tenemos cada uno de nosotros. Lo que pasa es que Dios utiliza ciertas cosas para cada uno ponernos propósitos en específico. Pero recordar que el propósito general de todo y a todo lo que nos lleva es la salvación. Y aquí vemos cómo Dios también le da un propósito a Jonás. Aquí vemos también Dios cómo le da ese propósito. Y hoy quiero recordar ese propósito porque, como dije, al igual que Jeremías, también lo tenía para Jonás. Y hay algo que no lo sabes, que también lo tiene para nosotros. Estoy hablando en doble sentido. Bueno, y aquí vemos que todas las decisiones, todas las acciones que tomó Jonás tuvieron una consecuencia. Hubo una causa y un efecto. Aquí vemos, si tú lees en Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí Dios ya le está marcando el propósito a Jonás. Le está diciendo: mira, Jonás, yo te he llamado, levántate y vete ahí a esa gran ciudad, porque en esa ciudad hay mucha maldad. Y en definitiva, lo que quería Dios era salvar a ese pueblo. Es decir, para que no siguieran en la dirección que iban. Y ahí le marca el propósito a Jonás. Y os lo prometo, la primera vez que yo leí esta historia fue algo gracioso, porque en el versículo 3 dice, al principio dice: y Jonás se levantó. Cuando yo leí esta parte, sabes que nuestros pensamientos muchas veces van deprisa, y dije: ¡buah! ¡Qué reacción más tremenda de Jonás! Yo quiero ser como Jonás, Señor. Pero en esos milisegundos, ¿sabes de esto? Que tú dices: ¡buah! Se levantó de una. Y Jonás, digo: ¡ay, Señor! Claro, luego al momento que yo seguí leyendo, solté la risa. Digo: no, Señor, yo no quiero ser como Jonás. Bien, pero aquí, como decía, vemos en Jonás que había un propósito. Y Jonás tomó ciertas decisiones donde le llevó a una causa y un efecto. Aquellos que están estudiando cómo entender la Biblia van a verse mucho identificados con esto, con lo que yo voy a hablar. Porque hoy quiero hablarte y resaltar
dos causalidades que hay en la historia de Jonás. Y tú dices, ¿y qué es eso de causalidades? Por si no lo sabías. Causalidad significa relación. Escúchame bien, relación entre causa y efecto. Relación entre causa y efecto. Y hoy quiero hablarte de dos causalidades que aparecen ahí en la historia de Jonás. Ahora, quiero que leas conmigo, porque ya el versículo 1 y el versículo 2 ya Dios le estaba marcando el propósito a Jonás. Pero el versículo 3 dice lo siguiente: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Por eso dije que yo no quería ser como Jonás, porque Dios le marca el propósito. Dios le dice: mira, Jonás, yo te voy a usar para esto. Y Jonás reacciona inmediatamente. Jonás empieza a reaccionar de una forma totalmente contraria a lo que Dios le está pidiendo. Y en vez de levantarse para irse a Nínive, dice que se levanta y se va para Tarsis. Si tú ves un poco el mapa, era totalmente opuesto de donde Dios le estaba diciendo. Y muchas veces digo: ay, esto no tiene nada que ver con nuestras vidas. Yo esto no creo que sea de Dios, porque Dios dice: vamos para aquí, y uno dice: vale. ¿No os pasa que Dios continuamente está diciendo: por aquí? Hace 2 semanas el Señor nos dijo: no seáis cabezones. No seáis cabezones. Y yo creo que a algunos le cogía la cabeza: no seáis cabezones. Y hace una semana dice: bueno, vamos a seguir insistiendo. Mira, es que tú estás muy cabezón. Pon tus ojos en mí. Pon tus ojos en mí. Dios decía: pon tus ojos en mí. Pero sin embargo nada. Ahí, ¿no? Y muchas veces hacemos eso. Dios nos dice tirar para un lado y nosotros tiramos para el otro. Ahora, la primera causalidad que veo aquí, causa y efecto en la vida de Jonás, es por culpa de la desobediencia. Esa es la primera causalidad. Hay una causa, y la causa es la desobediencia. Porque como acabé de decir, Dios le dijo: ve a Nínive, y él se fue a Tarsis. O iba para Tarsis porque no llegó. Bien, ahora aquí estamos viendo esta realidad, esta causa. Pero vamos a ver el efecto, porque causalidad significa causa y efecto. Hemos visto la causa. La causa es que Jonás ha desobedecido a Dios. Ahora, el efecto de esto, aquí vemos en el versículo 4. Y dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ay, tras de eso. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vení y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos:
decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y qué pueblo y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos. Menos mal temía, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Y el 12 dice: y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Termina diciendo: echarme al mar, porque yo sé que por mi causa ha venido este mal sobre vosotros. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque hay una causa que es la desobediencia. Y aquí vemos la consecuencia de la toma de decisiones de Jonás. Vemos que toda acción tiene una responsabilidad, tiene un efecto. Siempre nuestras decisiones van a traer unas consecuencias. Unas consecuencias que pueden ser malas o buenas dependiendo de la decisión que nosotros tomemos. Pero aquí vemos que no solamente la consecuencia de sus decisiones de Jonás eran para él, sino también para los que lo tenían rodeado. Y yo creo que muchas veces perdemos de vista esto, porque desobedecemos y pensamos que ya está, no pasa nada, vendrán consecuencias para nosotros. Y no es así. La desobediencia trae consecuencias también para aquellos que nos rodean. A lo mejor tú estás desobedeciendo y no te estás dando cuenta que por culpa de tu desobediencia tu familia está como está, tus hijos están como están, o tu esposo o tu esposa están como están. Y no nos damos cuenta de eso. Bueno, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué? Pues por tu desobediencia. Aquí habían unos hombres, unos que estaban en una nave, que estaban pasando consecuencias por la desobediencia de uno. Y no nos damos cuenta que estamos contagiando al resto. Estamos contagiando a aquellos que Dios quiere salvar. Y tenemos que estar muy atentos a esto. Porque la desobediencia trae consecuencias muy duras. Toda causa trae un efecto, entiéndelo. Toda causa trae un efecto. Todas tus decisiones y las mías van a traer una consecuencia. Si sigues por el camino que Dios no ha cogido para ti, si sigues en la dirección contraria a donde Dios te ha marcado, van a haber unas consecuencias. Y muchas veces uno dice: bueno, yo vengo haciendo lo que estoy haciendo y no pasa nada. No pasa nada por la gracia y la misericordia de Dios. Pero eso puede llegar a un límite. Si nosotros seguimos practicando, haciendo lo que Dios no nos está pidiendo hacer, tarde que temprano va a haber y van a llegar esas consecuencias. Porque queremos que nuestros hijos, queremos que nuestras esposas, o quieren que los esposos sean fantásticos en Dios, pero nosotros no tomamos las decisiones acertadas. Queremos que nuestros hijos se acerquen al Señor, realmente sigan la dirección, y no estamos dispuestos a orar. No estamos dispuestos a sembrarles. No estamos dispuestos a pasar un tiempo con ellos de oración, inclusive de calidad, un tiempo de calidad familiar. No estamos dispuestos. Y nos vamos siempre para el lado contrario. Y esa causalidad es muchas veces la que está perjudicando el propósito de Dios. Perjudica el propósito de Dios.
el no ser íntegros, el no ser realmente personas que demuestran que Cristo está en nosotros. Gente que a lo mejor nos ve y dice, ¿y eso es Dios? ¿Realmente eso es Dios? Pues si eso es Dios, yo no lo quiero. Porque aquí a lo mejor todos somos magníficos. Todos somos ungidos. Pero ¿qué pasa cuando salimos por estas puertas? ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos conforme nuestro propósito? ¿Realmente estamos mostrando que Dios es un Dios vivo y un Dios real para nuestras vidas? ¿O estamos mostrando otra cosa? Pero aquí te he hablado de la primera causalidad, de lo que es tomar decisiones malas, y como efecto vienen consecuencias malas. Y aquí sigue la historia de Jonás, porque cuando él dice, aquí cuando termina el versículo 12, que dice, echadme al mar porque todo esto os ha venido por culpa mía. Los hombres intentaron sobrellevar la nave y no fue posible. ¿Qué dijeron? No hay otra opción, hay que tirarlo al mar. Y lo tiran al mar. ¿Y qué? Las aguas se calman. Y entonces dice que Dios le manda un pez. Y el pez se lo traga. Iba a hacer una broma conmigo, pero bien. Y el mar se lo traga. Entonces, cuando el mar se lo traga, dice la palabra que Jonás estuvo 3 días ahí dentro del pez. Esto es real, ¿eh? Esto no es una fábula. Esto es real. Y Dios dice, vale, ahora, mientras usted medita, yo creo, no lo dice la Biblia. Dice, mientras usted medita en estos 3 días, yo voy tirando para Nínive. No. Dice, ya le digo, Señor, ¿en dónde estaba nadando el pez? Bueno, será, mientras este medita, yo voy acercándolo a Nínive. Porque así es, Dios dice, venga, con amor, con paciencia. No, venga, vamos. Usted no ha querido entender a la primera, vale, no pasa nada. Que es la segunda causalidad que yo quiero mencionarte aquí. Porque después de pasar esos días en el pez, dice el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Segunda causalidad. Y es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué causa? ¿Qué causa? Porque recordar que luego de la causa viene un efecto. Lo que hizo Jonás fue reconocer su equivocación y volverse a Dios. Dijo, ya está. Se humilló delante de Dios, reconoció que se había equivocado y dijo, Señor, ya está. Jonás tenía el agua en el cuello, literalmente. Y dijo, ya está. Entonces clamó y dice, invoqué en mi angustia, porque todo el que invoca a Dios, todo el que busca a Dios, Dios le oye y le responde. Y esa es la causa, y por esa causa hubo un efecto. El efecto vemos ahí en el capítulo 3. Dice el versículo 10 del capítulo 2, para finalizar, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vale, usted ha reconocido, usted se ha vuelto a mí. Venga, otra vez. Vamos a empezar. Y el capítulo 3 empieza el efecto.
Y dice, y vino palabra de Jehová. ¿Por cuál? Por segunda vez. Hijo a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si tú lees, si vuelves a leer y echar ojo en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, le dice exactamente lo mismo. Lo único es que aquí Dios dice, y vino palabra por segunda vez. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre va a insistir en el propósito que Dios tiene para tu vida. Siempre, da igual lo que hayas hecho. Si tú eres capaz de devolverte a Dios, Dios va a mantener intacto su propósito. Da igual lo que haya pasado, da igual lo que hayas hecho. Si tú eres capaz de reaccionar, el propósito de Dios no cambia. No cambia. Si ya Dios ha estipulado para ti lo que Dios quiere que sea, no cambia. No cambia. Lo único es que necesitamos humillarnos y devolvernos a Dios. Volvernos a Dios. Reconocer que nos hemos equivocado y que estamos equivocados con lo que con nuestros pensamientos o nuestras formas de actuar. Porque yo quiero colocarte un ejemplo. Y le pedí, Samuel, ¿puedo poner tu ejemplo? Y me dice, sí, pero no comente lo de las drogas, me dijo. En plan, en plan así, no. Usted luego pregúntele el testimonio a él. Pero cuando yo leí esto, cuando yo leí que en el capítulo 3, versículo 2, Dios le dijo las mismas palabras a Jonás, el propósito no cambió a pesar de su desobediencia, porque fue capaz de reaccionar. Se me vino a la mente Samuel. ¿Y por qué Samuel? Lo vimos que hace 2 semanas él estuvo predicando aquí y fue de gran bendición. Y él está ahí a cargo de los jóvenes, está ahí como responsable. Y gloria a Dios, ahí Dios lo está utilizando. Pero es que Samuel se alejó de Dios. Samuel vino, se congregó con nosotros, estaba ahí a tope, pero luego tomó malas decisiones y estuvo alejado del Señor. Se alejó de la iglesia un tiempo, más o menos 1 año. Y él reconoció que necesitaba de Dios y volvió. Y Dios no le cambió el propósito. Dios ya había determinado en Samuel, dice, tú vas a ser de bendición para el centro cristiano, tú vas a ser responsable de jóvenes, pero claro, como tú te fuiste y me desobedeciste, entonces se borra. No se borró. Dios siguió diciéndole, ahora has vuelto a mí, que sepas que yo te quiero aquí. Este es tu propósito, ahora ve, gana a los jóvenes, sé de bendición para tu iglesia. Y como tomó decisiones, entonces Dios está logrando el propósito a través de su vida. Y Dios quiere seguir haciéndolo con cada uno de nosotros, porque el propósito no cambia. Dios no cambia, Dios no varía. Lo que ya Dios ha determinado contigo, lo quiere hacer. Y está insistiendo. Dice, vino palabra segunda vez. Gracias. Vino palabra por segunda vez. Vino, y aún si Dios lo tiene que decir por segunda, por tercera, por cuarta vez lo va a decir. Por eso te hice mención. 2 semanas, no seas cabezón. No seas obstinado, sigue por un camino diferente, no sigas ese rumbo. Dice, bueno, no han querido escuchar. Vale, pon tus ojos en mí. No has querido escuchar, pues que te digo que tus acciones van a traer unas consecuencias. Hay una causalidad de todo eso. Y Dios sigue trayendo palabra a su iglesia para que reaccionemos. Dios sigue teniendo paciencia con toda esta realidad que aún nosotros tenemos.
Dios no quiere que sigamos viviendo en inmundicia, en desobediencia. Dios quiere que realmente reaccionemos y que vayamos en pos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La realidad es que Jonás fue a Nínive, por las buenas o por las malas, pero fue a Nínive. Dice la historia, el relato, que entró Jonás a Nínive y empezó a predicar la palabra. Y empezó la gente a convertirse de sus malos caminos. Inclusive el rey se levantó y empezó a pregonar y dice: bueno, aquel que no se arrepienta le corto la cabeza. Así cualquiera se arrepiente, ¿no? Aprendamos de Nínive. Y ahí se levantaron. Y dice la palabra que Nínive se arrepintió de sus malos caminos. Nínive se arrepintió de sus malos caminos. Y dice, entonces Dios no hizo lo que quería hacer con Nínive, porque Nínive iba a ser destruida. Y Dios no quiere destruir nuestras vidas. Dios quiere que realmente haya un arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, una vuelta a Dios sincero. Hace 2 semanas el Señor decía: sin fingimientos, sin fingimientos. Y esa es la realidad que Dios quiere para el Centro Cristiano Cristo el Camino. Es la realidad que Dios quiere para tu vida. Para tu vida, un propósito. Da igual si estás aquí hace años, como estaba Samuel. Da igual si estás o vienes apenas hoy, o hace una semana o un mes. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere cambiar tu realidad. Dios quiere que en vez de para allí, cojas para el otro lado. Porque, ¿sabes? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Jonás quería huir de la presencia de Dios. En el Salmo 139, versículos 7 al 10 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Da igual donde vayas y lo que hagas. Dios siempre está pendiente de lo que tú haces. Y eso ojalá te pueda quedar en el corazón, y es algo que a mí me ha marcado y me ha evitado hacer muchas cosas. ¿Por qué? Una vez yo puse un ejemplo. Si tú supieras que a la hora de ir a fornicar Dios está físicamente a tu lado, no lo harías. No lo harías. Pero como no lo vemos físicamente, pensamos que no está. Y Dios está. Y lo está viendo. Y Dios está viendo la mentira. Y Dios está viendo el engaño. Y Dios está viendo el orgullo. Y Dios está viendo la soberbia. Y Dios está viendo la inmundicia que hay en nuestro corazón. Porque no podemos esconderla a Él. De nosotros, sí. Porque yo puedo estar aquí con un micrófono muy, jaja, sí, Jonás para aquí, Jonás para allá. Pero, ¿y si estoy engañando a mi mujer? Vosotros no lo sabéis. Yo sí, y Dios también lo sabe. Por eso no podemos huir. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Ojalá no pienses tú que Dios no está viendo a lo mejor las cosas que no le están agradando. Y así como empecé, quiero terminar. Porque yo empecé diciendo que
Dios tenía un propósito general y específico. Pero bien sea propósito general o específico, siempre va a redundar en la salvación de las vidas. Siempre, siempre va a redundar a la salvación de las vidas. Y Dios quiere que Navarra sea salva. Hemos visto los pueblos, ¿no? El vídeo. Dios quiere que Pamplona sea salva. Dios quiere que España sea salva. Y no es una frase por decir. Dios quiere la salvación. Y nos ha traído aquí. A muchos nos ha traído aquí a España para ser usados para la salvación de la gente. Gloria a Dios. Y es así. Pero yo quiero decirte algo. Aunque el propósito de Dios sea ese, nuestra desobediencia está frenando ese propósito. Y por causa de nuestra desobediencia, hay gente que está esperando que le hablemos y que se salve. No podemos seguir así. Yo sé que ir en contracorriente de este mundo, de la sociedad, no es nada fácil. Yo sé que no. Yo estuve casi 30 años apartado del Señor. Yo me convertí casi cuando iba a cumplir 30. Hace casi 11 años. Yo sé que no parezco tener, pero bien. Y después de 11 años en el Señor, yo doy gracias por la gente que me habló. Yo doy gracias por la gente que Dios utilizó. Porque si eso no hubiera sucedido, yo hubiera seguido en la inmundicia, a lo mejor ya muerto, no lo sé. Y doy gracias porque hubieron hombres y mujeres que me hablaron y que hicieron que yo pudiera avanzar en las cosas de Dios. Y Dios utilizó ciertas personas, pero estoy seguro que si Dios no hubiera utilizado esas personas, hubiera utilizado otras. Pero utilizó a estas personas. Y Dios te quiere utilizar a ti para la salvación. La desobediencia a Dios trae insensibilidad. Tú dices, ¿por qué? Porque cuando yo voy a Jonás, cuando yo veo, hay algo que me llamó la atención. Porque es cierto que Jonás entra, predica, la gente se convierte, porque al final lo que ya ha determinado Dios se va a cumplir. Pero cuando tú lees el capítulo 4, y yo te lo voy a parafrasear porque me interesaría mucho que pudieras leer bien, solamente tiene 4 capítulos, o sea que en 10 minutos te lees. Pero a partir del capítulo 4, Jonás se enfada con Dios. Y se enfada con Dios porque Dios ha perdonado a Nínive. Y le dice, pero a ver, ¿por qué te enojas? Y Jonás le dice, sí, me enojo mucho hasta la muerte. Me enfado, ¿pero por qué? Dice, porque es que yo ya sabía, por eso me fui a Tarsis, porque ya sabía que tú les ibas a perdonar. Digo, ay, definitivamente no quiero ser como Jonás. Y dice, sí, porque yo sé que tú eres un Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Y decía, Señor, digo, muchas veces nos pasa esto. Da igual el que sea violador, el que sea un asesino, un mentiroso, un fornicario, un adúltero, un mentiroso, da igual. Dios quiere salvar.
¿Y quiénes somos nosotros para interferir ante eso? ¿Quiénes somos nosotros para interferir ante eso? Porque Dios quiere salvar a todos. Todos, cada uno de los que está aquí ha cometido grandes errores en su vida. Lo que pasa es que algunos lo hemos guardado muy bien para no sentir vergüenza. Y nos tomamos el privilegio o la autoridad de estar criticando a los demás, mientras la gente allá afuera se está muriendo o se está quitando la vida. Y aquí es esta realidad. Digo, Señor, pues la desobediencia trae insensibilidad. No puedes sentir como Dios, no puedes ver como Dios, no lo puedes ver, no puede. Y aquí cuenta la historia que Jonás, esperando desde afuera de la ciudad, dice, bueno, Dios hizo una planta con unas hojas grandes para cubrirlo del sol. Y le cubrió el sol a Jonás. Y al otro día Dios hizo que esa planta desapareciera. Entonces, cuando le dio mucho sol y quedó así como yo, negrito, se enojó Jonás. Dice, pero a ver, la calabacera que me has dado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me la has quitado? Y hay una palabra que me impactó mucho, porque Dios le dice a Jonás después de esto: y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, porque no la sembró, ni la cultivó, ni la regó, no hizo nada. O sea, tú has tenido lástima de la calabacera a la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una sola noche nació, y en el espacio de una sola noche pereció. O sea, tú has tenido lástima de eso. Tú has tenido lástima de una planta. De verdad, tú has tenido lástima de una planta. Y no tendré yo, dice Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda. Porque, ¿sabes? Yo lo dije el día miércoles. Una vez más, en España, la principal estadística de muerte en España es el suicidio, y más en los jóvenes. En el 2020, por la pandemia, según. En el 2021, por la prepandemia. Y en el 2022 se volvió a superar. Las estadísticas del 2020 fueron unas, las del 2020 crecieron, 2021 crecieron, y las del 2022 han vuelto a crecer. ¿Y sabes por qué? Y vemos, si ven noticias, vemos que casi a diario un esposo mató a sus hijos o mató a su esposa, y cantidades y cantidades de noticias malas. ¿Y sabes por qué? Porque la gente que no tiene a Jesús en el corazón no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben, pero para eso estamos nosotros, para eso está su iglesia. Pero su iglesia, si no reacciona, entonces ¿qué mensaje? ¿Qué vamos a hacer con los que están afuera si nosotros mismos no sabemos cuál es nuestra izquierda y cuál es nuestra derecha? Hay gente que se está quitando la vida y se sigue quitando la vida. Hay gente que nos ve una solución y una respuesta. Hay gente que sigue muriendo sin Cristo porque no hallan una respuesta, porque no saben discernir,
porque si supieran discernir no lo harían. Y es hora que la iglesia se levante, porque estas cosas pueda que no las podamos evitar, porque están escritas en la Biblia, que a los días se van a complicar. Léete Mateo 24 y ya verás. Pero otra cosa es que su iglesia esté dormida, que la iglesia no se dé cuenta que hay unas causalidades, que la iglesia no se dé cuenta que si siguen desobediencia van a haber consecuencias, que la iglesia no se dé cuenta que si toma decisiones acertadas, Dios va a respaldar, Dios va a continuar con el propósito, porque hay esos dos tipos, no hay más. Tú haces lo malo, las consecuencias no serán buenas. Tú haces lo bueno, las consecuencias van a ser de bendición. Y Dios no se olvida de ti, ni se olvida del propósito que tiene contigo. Reaccionémonos y volvámonos a Dios. No vaya a ser como Jonás, que no sentamos misericordia por las vidas. Le tuvo más lástima a una planta que a una vida que se salvaba. Tuvo más misericordia a una planta que a lo mejor un violador que estaba en Nínive, porque era grande la maldad en Nínive, pero se arrepintieron y Dios los restauró. Grupos familiares, una estrategia de Dios para bendecir Navarra. Queremos seguir llevando el mensaje del Evangelio a barrios y pueblos a través de reuniones en hogares. Si deseas ser parte de este proyecto, asiste a una formación el día 4 de marzo a las 10:30 de la mañana en las instalaciones del Centro Cristiano. Te esperamos. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.